Cuando pensamos en Brasil pensamos en fútbol, samba y carnaval. Sí, hay un poco de vídeo en el estereotipo. Pero lo cierto es que Brasil ha ido ganando peso en la economía global hasta convertirse en un actor muy importante dentro del panorama geopolítico y económico, hablando en términos relativos, llegando a ser uno de los integrantes del bloque que intenta rivalizar a los Estados Unidos. Los BRICS. Sin duda es el líder económico de Latinoamérica, no solo por su enorme población de más de 200 millones de personas, sino por su PIB y su peso en el comercio internacional, hasta el punto de que muchos lo comparan con Alemania como un líder dentro de la región. Pero, ¿cómo llegó a ser Brasil lo que es ahora mismo? ¿Fue por mera suerte, por los recursos que lo tocaron o por las buenas políticas que se llevaron a cabo? Hoy vamos a ver todo esto, así que poneros cómodos, que empezamos. Brasil fue colonia del Reino de Portugal. Inicialmente, en su intento de competir con España por conquistar el Nuevo Mundo, los portugueses no encontrarían riquezas minerales en Brasil. Las acabarían descubriendo más tarde, pero de mientras tendrían que conformarse con las tierras brasileñas. En el siglo XVI, Portugal estableció una economía azucarera en la costa noreste de Brasil gracias a su conocimiento agrícola, la trata de esclavos y la ayuda comercial de los holandeses. En un principio, los holandeses y portugueses cooperaron y adquirieron un monopolio sobre la exportación del azúcar, hasta que los holandeses decidieron apuñalar a los portugueses por la espalda. Los holandeses intentaron montar un negocio por su cuenta usando todos los conocimientos adquiridos, haciendo que haya más competencia por el azúcar, hundiendo los precios internacionales. Ahí es cuando los portugueses se dieron cuenta de que el negocio del azúcar no era suficiente. Este periodo de estancamiento llevó a la colonización de grandes áreas del interior. Portugal multiplicó sus esfuerzos para tratar de encontrar minerales preciosos para aumentar la rentabilidad de su colonia y obtuvieron premio. A principios del siglo XVIII se encontraron oro y otros minerales preciosos. La mayor concentración de este oro se encontraba en las tierras altas del sudeste, principalmente en lo que es ahora el estado de Minas Gerais. Con esto llegaríamos al siglo XIX, donde Brasil sufriría de profundas transformaciones que llevarían a su independencia. Durante este tiempo, la familia real portuguesa se vio obligada a huir a Brasil debido a las guerras napoleónicas, lo que convirtió a la colonia en la sede del Imperio portugués. Y aparte de esto, el Reino Unido persuadió a Portugal para que abriera su colonia al comercio. Estos hechos allanaron el camino para la independencia de Brasil en 1822. Durante este tiempo, la familia real portuguesa y los nobles que se habían establecido en el territorio iniciaron reformas que desarrollaron los sectores educativos, culturales y económicos de Brasil. Y ahí fue cuando finalmente en 1822 se logra la independencia. Los primeros años de independencia fueron muy duros. El motor del azúcar empezó a debilitarse. El noreste, que representaba la mayoría de las exportaciones del país, vio una disminución constante de sus ventas externas, y entre 1866 y el 70, el azúcar y el algodón solo representaron el 30% de las exportaciones del país. Pero ahí es cuando Brasil descubre un nuevo recurso: el café. El impacto del café en la economía brasileña fue mucho más fuerte que el del azúcar y el oro. Cuando comenzó el auge del café, Brasil ya estaba libre de las limitaciones del colonialismo. Además, la sustitución del trabajo asalariado por trabajo esclavo después de 1870, la esclavitud fue abolida en el 88, significó un aumento de la eficiencia y la formación de un mercado interno de bienes asalariados. Esto quiere decir que como la gente ahora cobra salarios, puede comprar los productos que se producen dentro del país, empezando a girar la rueda de la economía. Una clase empresarial establecida en Río de Janeiro durante el auge de la minería pudo inducir al gobierno a ayudar a crear las condiciones básicas para la expansión del café, como eliminar los cuellos de botella en el transporte y la mano de obra. Pero se toparon con dos grandes problemas: que no había mano de obra suficiente y faltaba transporte. El motivo principal de la falta de mano de obra era la abolición de la esclavitud, así que había que buscar mano de obra en el extranjero. Aquí es donde la economía brasileña entraría en una etapa de crecimiento que duraría más o menos hasta mediados del siglo XX. Hasta el siglo XX, la economía estaba despegando de la mano del café.
aunque las otras materias primas no se quedaban atrás. Las primeras 3 décadas se pueden caracterizar como décadas de altibajos. Atravesó periodos de crecimiento, pero también dificultades generadas por eventos internacionales como la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión o la sobreproducción del café. Las plantaciones de café estaban distribuidas de forma muy desigual. Se concentró todo en el sudeste, mientras que la región noreste se ha quedado estancada, con su población viviendo en condiciones cercanas al nivel de subsistencia, algo que será muy relevante y determinará la trayectoria del país hasta la actualidad. En este auge también se pudo construir una industria. Entre 1840 y 1930 hubo una expansión notable pero desigual de industrias ligeras como el textil, productos alimenticios, bebidas y tabaco. Todo este crecimiento impulsado por el ingreso de las exportaciones y eventos como la Primera Guerra Mundial. El país poco a poco se fue modernizando con la expansión del transporte y el aumento de la capacidad de la energía eléctrica. Pero la década de los 30 iba a ser turbulenta. Comenzó con una revolución en 1930 que derribó la antigua república y más adelante, en 1937, un golpe que daría paso a el nuevo Estado, la dictadura del nuevo Estado, que duraría hasta 1945. Al final de la Segunda Guerra Mundial se reintrodujo en Brasil el liberalismo político y económico. Getúlio Dornelles Vargas fue derrocado. Se restableció el régimen democrático y las reservas de divisas acumuladas durante la guerra hicieron posible una reducción de las restricciones comerciales. Sin embargo, esta aparente liberalización duraría bastante poco. La tasa de cambio estaba sobrevalorada y se mantuvo así hasta 1945. Esto sumando una elevada inflación que provocó que las importaciones suban mientras que las exportaciones bajen. Como el tipo de cambio estaba sobrevalorado, los brasileños podían comprar más afuera, pero como la inflación de Brasil estaba subiendo, a los extranjeros le iba a salir más caro comprar a Brasil. Esto acabaría en una crisis de balanza de pagos, ya que el déficit comercial se estaba incrementando. En aquella época aún se dependía del oro, haciendo que un déficit comercial muy prolongado no sea sostenible en el tiempo. Frente a esto, el gobierno intentó manipular el cruzeiro, devaluando el tipo de cambio para intentar frenar esas importaciones. Aparte, en 1951, el recién elegido gobierno hizo cumplir un sistema de licencias de importación, dando prioridad a las importaciones de bienes e insumos esenciales, combustible y maquinaria, y desalentando las importaciones de bienes de consumo. Esto no tuvo los resultados esperados. Las exportaciones seguían cayendo y el déficit iba en aumento. Y el gobierno intentó corregir esto metiendo un sistema de cambios múltiple. Pusieron un tipo de cambio más bajo para las exportaciones y uno más alto para las importaciones. En la segunda mitad de la década de los 50, el gobierno promulgó una serie de programas especiales destinados a orientar mejor el proceso de industrialización, eliminar cuellos de botella y promover la integración de ciertas industrias. Como resultado de la industrialización por sustitución de importaciones, algo bastante popular en Latinoamérica, la economía brasileña experimentó un rápido crecimiento y una considerable diversificación. Entre el 50 y el 61, la tasa de crecimiento anual promedio superó el 7% anual, con la industria como principal motor. Las industrias tradicionales como textil, prendas, alimentos, estaban perdiendo peso, mientras que industrias de transporte, de maquinaria estaban ganando cada vez más. Pero esto que parecía ir también tenía un pequeño gran pero. Todo este crecimiento se hizo a costa de subir mucho las importaciones del exterior, sobre todo de maquinaria y otros insumos necesarios para el desarrollo de esta nueva industria. Y como la economía estaba tan centrada en el desarrollo de la industria, se olvidó de las exportaciones, cosa que hizo incrementar de nuevo la deuda del país. Así que, en lugar de aliviar los problemas de la balanza de pagos, la sustitución de importaciones los empeoró aún más. La economía brasileña perdió gran parte de su dinamismo entre el 62 y el 67, en parte el estancamiento se debió a las distorsiones generadas por esta estrategia, pero también durante esta época hubo varios problemas políticos que empeoraron las expectativas, ya que impedían la formación de una coalición para aprobar medidas contra la inflación y la crisis de balanza de pagos. Finalmente, en el 64 se produjo un golpe que trataría de cambiar el rumbo del país. El régimen introdujo incentivos para inversión directa y abordó los problemas de balanza de pagos mediante la simplificación del sistema cambiario. Recordemos que Brasil
Brasil estaba funcionando con un sistema de tipos de cambio múltiples. El nuevo gobierno lo que hizo fue reducir la cantidad de estos. Todas estas reformas funcionaron y la economía brasileña parecía volver a crecer. Hubo un crecimiento significativo de las exportaciones, especialmente de productos manufacturados. Sin embargo, las importaciones crecieron más rápido aún, creando un nuevo déficit comercial. Pero esta vez no supondría un problema para la economía. ¿Y por qué? Porque en aquella época en Brasil estaban entrando capitales. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a desviarnos un poco para explicarlo. Por un lado existe la balanza de cuenta corriente, que es donde van las exportaciones y las importaciones, y otras cosas también, pero lo que nos importa es esto. En segundo lugar está la balanza de capital, donde se registran los capitales que entran y que salen, es decir, personas que invierten en Brasil y personas que desinvierten de Brasil. Y por último, la cuenta financiera, donde se recogen los préstamos que se hagan o que se den. Así que la cuenta corriente estaba en rojo, lo que provocaba que no se tuviese que recurrir tanto a la cuenta financiera para financiar ese déficit. En aquella época era bastante fácil, ya que todo estaba inundado de petrodólares. Y bien, una vez hecha esta pequeña clase de macroeconomía, sigamos. Durante esta época se va a volver a notar un problema que arrastraba Brasil del pasado, y es su gran disparidad entre regiones. La expansión industrial se dio con más vigor en la región de centro-sur, que se había beneficiado más de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. Su ingreso per cápita superaba considerablemente el promedio nacional, su infraestructura estaba más desarrollada y contaba con una oferta adecuada de trabajadores cualificados y profesionales. Hubo un intento de industrializar el noreste, pero salió bastante regular y solo se vieron beneficiadas unas pocas ciudades, haciendo que esa región del norte quede muy atrasada respecto al sur. Pero ahora llegaría el momento donde la fiesta se iba a acabar. Es que llegamos a 1973 y la crisis del petróleo. La crisis del petróleo provocó un gran incremento de los precios internacionales, cosa que implicaba para Brasil un encarecimiento de sus importaciones y que la balanza comercial sea aún más negativa. A finales de la década de los 70, la deuda externa había alcanzado niveles demasiado elevados, sumando que en esta época los tipos de interés empezaban a subir, haciendo que el coste de endeudarse se dispare, lo que obligó al país a endeudarse solamente para pagar los intereses. Y ya para rematar, la inflación estaba golpeando la economía brasileña. Estaba entrando en una dinámica muy negativa, pero esto solo acaba de empezar. En 1979, un segundo shock del petróleo casi duplicó el precio del petróleo importado a Brasil y empeoró aún más su cuenta comercial. Sin embargo, el gobierno siguió endeudándose. Gran parte de esa nueva deuda era para financiar la deuda anterior, mientras intentaba mantener ese alto crecimiento sin demasiado éxito. Finalmente se vieron forzados a reducir el crecimiento, reducir drásticamente las importaciones y buscar elevar las exportaciones. Como resultado, en 1981 el PIB real disminuyó un 4,4%. Y para rematar, la crisis de deuda mexicana de 1982 puso fin al acceso de Brasil a los mercados financieros, aumentando la presión para el ajuste económico. Ahí es donde entra el mejor amigo de Latinoamérica, el FMI, obligando al país a realizar duros ajustes fiscales para que les preste dinero. La inflación se empezó a disparar en este periodo, debido a las devaluaciones, el creciente déficit público y las subidas de salarios y otros valores que estaban indexados a la inflación. La economía estaba en una situación crítica y se necesitaban de ajustes aún más duros para estabilizarla. Y como la inflación se había vuelto un problema, se necesitaba de algún plan urgente. Y se intentó contener esa inflación mediante unos shocks heterodoxos económicos, es un nombre extraño, sí. Fueron 3 planes en 3 años distintos, pero esto ya lo trataremos en un próximo vídeo. Y así es como Brasil pasó de tener todas las papeletas para ser la Alemania de Latinoamérica a desviarse de ese camino. Próximo vídeo trataremos todos los acontecimientos relevantes hasta la actualidad. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros, recordad visitar nuestra página web donde impartimos cursos de economía. Gracias por vernos un día más, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.